Buenas noches. Gracias si te sumas a estas transmisiones de los martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy con una extraordinaria invitada y con un tema verdaderamente de actualidad. Ya verán de quién se trata. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga, buenas noches. Qué gusto nuevamente. Buenas noches, Vicente, y buenas noches a todos ustedes que nos honran una vez más con su presencia. Bien lo dices, tenemos una gran invitada, querida, consentida del CUEG, de nosotros, por supuesto, de este programa. Siempre es un gusto tenerla y vamos a aprender muchísimo, como bien lo dijiste, amigo. Fíjate que esta noche nuestra invitada nos trae el tema de medidas de percepción de riesgo en materia fiscal federal. Ella es la maestra Telma Elizabeth Merino González. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se tituló con mención honorífica. También cursó la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y el doctorado en Derecho en el CUEG. Laboró en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal y actualmente en el Servicio de la Administración Tributaria en el área de recaudación, donde es funcionario fiscal de carrera. Ha impartido clases en instituciones privadas en las materias de Administración Pública, Derecho Administrativo, Derecho Procesal Fiscal, Práctica Forense de Derecho Civil, Apología del Derecho Procesal y actualmente es docente en el Sistema de Universidad Abierta de nuestra Facultad de Derecho en la UNAM, asesorando, por supuesto, en materia fiscal. Y el tema que nos trae ahora, fíjate, Vicente, que es un tema de mucha actualidad. Por eso es que vamos a aprovecharla y me gustaría preguntarte, querida amiga, justo para poder entrar de lleno y conocer estas medidas de percepción de riesgo en materia fiscal. Fíjate que a lo largo de diferentes noticieros que nos hablan precisamente de este plan de desarrollo que tenemos propuesto para este sexenio, eh, estos medios de comunicación mencionan mucho un plan estratégico del SAT. Me gustaría que nos pudieses comentar un poquito de esto. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, maestra. Pues antes de pasar a responder esta pregunta, yo le quiero agradecer mucho a usted, al maestro Vicente, siempre la consideración que tienen para con su servidora y de invitarme a estos espacios. Agradecerle también a nuestras autoridades del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, al rector, al doctor Juan Ravindrana Cisneros García, también al vicerrector, el doctor Carlos Javier Verduzco Reina, que yo siempre presumo que es mi mentor y mi director de tesis de doctorado. Y pues también agradecer mucho a las personas que nos ayudan con estas cuestiones técnicas para que el programa pueda ser transmitido. Y pues por último, pero no por ello menos importante, a aquellas todas personas que pues puedan ver o escuchar este programa. La intención pues es que pueda ser de su interés y que hagamos de su conocimiento algunos aspectos, como bien lo referían, de actualidad. El tema que propongo tiene que ver con las medidas de percepción de riesgo y se enlaza exactamente con estas cuestiones que se han definido como un plan estratégico para el SAT. Yo estoy seguro que todos los expositores consideramos que nuestro tema es muy interesante, ¿verdad? El más interesante del momento, pero pues esperamos que pueda ser del interés del público y que ayude sobre todo a saber que si bien existen algunas medidas, ¿no? Donde el fisco generalmente es el, el que las lleva a cabo y que no tiene tan buena fama por ello, pues que también puedan sentir la confianza de que pueden acercarse a las autoridades fiscales y tengan por seguro que van a ser atendidos, que se les van a hacer de conocimiento propuestas, opciones que tienen actualmente para ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales. Con respecto al plan estratégico del Servicio de Administración Tributaria, a través de la página del SAT se puede consultar el mismo, está en los datos abiertos. Entonces, pues de hecho nosotros tenemos siempre una impresión a nuestro lado por es conveniente siempre referir cuáles son los objetivos
de este plan. Y probablemente los medios de comunicación, a través también de nuestro jefe del SAT, el maestro Antonio Martínez, pues habrá escuchado de un ABCD, que son las acciones que integran el eje rector del SAT. Este ABCD, estas letras, pues significan aspectos importantes de nuestras actividades. En ellas se engloban todas las acciones que actualmente está realizando el fisco. Tenemos que la A significa aumentar la eficiencia recaudatoria. La B, bajar la evasión y elusión fiscal. La C, combatir la corrupción. Y la D, dar la mejor atención al contribuyente. Entonces, estos 4 objetivos prácticamente definen todas las acciones que realizamos. Y el tema de las medidas de percepción de riesgo, pues básicamente está encuadrado en las primeras 2. La primera, la de aumentar la eficiencia recaudatoria, sí contempla como uno de los objetivos particulares que se facilite el cumplimiento. Esto es innegable. Si tenemos contribuciones complejas y ponemos trabas, no damos las facilidades necesarias para el cumplimiento de las mismas, pues entonces existe una mayor resistencia por parte de las personas para pagar sus contribuciones. Y más aún, no solo se refiere a las obligaciones de pago, también en materia fiscal, en muchas otras materias, pero en la fiscal tenemos obligaciones de fondo y de forma. ¿A qué nos referimos con las obligaciones de fondo? Pues a las que tienen injerencia en el pago. Al hablar de contribuciones y por nuestro conocimiento del precepto constitucional que regula, artículo 31, fracción cuarta, a las obligaciones de los mexicanos y entre ellas la relativa a contribuir para el gasto público, pues esta es la obligación de fondo y por excelencia. Pero esta se encuentra revestida de múltiples obligaciones formales, tiempos para cumplir con nuestras obligaciones, formatos para hacerlo, plataformas tecnológicas ahora para realizarlas, comprobantes fiscales digitales, contabilidad electrónica, avisos que se deben presentar, firma electrónica, buzón tributario, medios de contacto, en fin, muchísimos requisitos y formalidades que no tienen exactamente que ver con el pago, pero que sí son indispensable cumplirlas, porque inclusive, pues pueden ser precisamente motivo de una sanción cuando no tengan que ver con el pago, pero que sí nos terminan en la determinación de una multa que va a afectar o pudiera afectar el patrimonio de las personas. Entonces, en este primer objetivo de aumentar la eficiencia recaudatoria, pues se habla muy en particular de facilitar, pero también de enfatizar los riesgos de contravenir el marco tributario. Es importante que las personas sepan que tienen las obligaciones, también tienen derechos, ahí está también la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, con múltiples aspectos que las autoridades tributarias, por supuesto, que ponemos atención. Pero esa obligación de pago, ante su incumplimiento, tienen que saber que puede ser motivo de una multiplicidad de sanciones. Y lo vamos a ver porque no solamente estamos hablando de dinero, sino ya de otro tipo de sanciones. Este término es sumamente amplio. Aunado al aumento de la eficiencia recaudatoria, pues tenemos la relativa a bajar la evasión y la ilusión fiscal. Y de esta sí me gustaría referir lo que nos señala como objetivo este plan estratégico. Nos señala, las acciones del SAT estarán dirigidas a establecer modelos de riesgo dinámicos para identificar y combatir oportunamente patrones de evasión, elusión y defraudación fiscal, a fin de establecer líneas de acción preventivas, correctivas y punitivas. Otro aspecto fundamental. Entonces, sí estamos para facilitar, sí nos debemos al contribuyente, damos toda la mejor atención que es posible, se denuncian los actos de corrupción, prácticas indebidas también son sancionadas. Ya hay muchos servidores públicos que no están precisamente a raíz de esas actuaciones, pero el contribuyente tiene que saber que su incumplimiento puede ser sancionado.
realmente no es el trabajo del fisco imponer sanciones o inclusive buscar la judicialización de alguna querella. No es nuestra chamba, como yo les digo, pues meter a gente a la cárcel. Sin embargo, forma parte de toda una serie de medidas tendientes a disminuir, a incidir en la disminución de incumplimientos por parte de las personas físicas o morales que estén obligadas a contribuir. Entonces, esto es algo de lo que puedo comentarle, maestra, que tiene que ver con este plan estratégico. Son aquellas acciones que están dirigiendo actualmente todas las actividades que realizamos en el SAT. Qué bien que lo dices, mi querida amiga, lo entiendo perfecto. Dicen que lo más sencillo es muy contundente y lo has expresado maravillosamente en un A, B, C, D. Pero me queda una pregunta después de escucharte y me gustaría si me ayudas a entender. Percepción de riesgo. Hablabas hace un momento. ¿Qué podemos entender por percepción de riesgo? Claro, maestro, con mucho gusto. Pues ya para entrar en el tema, ¿qué debemos entender por percepción de riesgo? En la página del SAT existen en los datos abiertos que también pueden ser consultados por cualquier persona, una serie de información que nos dan estadísticas. Y tenemos una en particular que refleja resultados de encuesta de percepción de riesgo del contribuyente de ser sujeto a una sanción por parte del SAT. Es una gráfica que tiene datos a partir del año 2010. Se realiza trimestralmente esta encuesta. No nos define cuál es el número de entrevistados, únicamente nos proporciona un porcentaje de los resultados y de manera muy clara nos da en una nota qué debemos entender por esta figura. Se refiere a la probabilidad percibida por parte de los encuestados de que se les imponga una multa o se les sancione en el caso de no cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales, como es el no declarar o pagar impuestos. Entonces, si lanzamos esa pregunta a 10, a 100, a 1000 personas, oye, ¿tú consideras que con las acciones que se realizan actualmente es probable, tú consideras, sientes el riesgo de que te vaya a sancionar el SAT ante algún incumplimiento? Los datos son interesantes. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2017, el 30% consideraba muy probable que esto ocurriera, que el SAT impusiera una multa o una sanción ante el incumplimiento. 30%. Y el 67% consideraba que era poco probable o que nunca ocurriera. Y esto es curioso, lo hemos escuchado de contribuyentes, de asesores de los contribuyentes que han asistido a las oficinas y que nos dicen, pues es que no pasaba nada, pero ahora ¿por qué me están buscando y por qué ahora me impusieron multa? Si no pasaba nada. Entonces, pues es cierto, digo, yo no les entrevisto para este cuestionario, pero sí lo hemos escuchado. Es una realidad en la que muchas personas consideraban que no pasaba nada. Tan solo aquí en segundo trimestre de 2017, el 67% consideraba que no. Y el 3% únicamente, pues no sabía. Para el tercer trimestre de 2018 tenemos la misma cantidad, ya prácticamente un año, y seguía esta percepción de que no me iba a pasar nada. Sin embargo, pues a partir de 2019 se incrementa esta cantidad. Este porcentaje de personas que consideran que es muy alto o muy probable que se les imponga una sanción, para el primer trimestre de 2024 subió al 91%. O sea, tenemos un abismo entre ¿no? Entre 2017 a 2024 de personas que consideran que ahora sí es muy probable que se les imponga una sanción. Y aquí, bueno, yo quisiera hacer una acotación. Si hablamos de una multa o de una sanción, bueno, estamos hablando que el origen, sí, es la sanción. La multa es una especie, sí, tenemos género y especie. Pero no nos vamos a limitar o no nos podemos limitar a multas.
aquellas sanciones administrativas que tienen que ver con aspectos pecuniarios. No, hay toda una serie de sanciones que tienen que ver con otros aspectos que no tienen que ver con el dinero. Y en este sentido, me gustaría poder mostrar un libro que es reciente, es de editorial Tirán Blanche, que se denomina Teoría General de las Contribuciones. Fue un libro coordinado por la doctora Sonia Venegas Álvarez y la directora de nuestra Facultad de Derecho, y participaron en ellos pues nada más y nada menos que las siguientes figuras: el doctor Hugo Carrasco Iriarte, el doctor Carlos Javier Verduzco Reina, la doctora Sonia Venegas también, y la doctora Marta Edna San Juan Valenzuela. Entonces, pues aquí tenemos eminencias de la materia fiscal, y en particular la maestra Edna desarrolla todo un capítulo que tiene que ver con la responsabilidad punitiva. Es importante, de hecho es un libro que yo recomendaría que todos los estudiantes pudieran tener en su biblioteca para consulta, porque es amplísimo todos los temas que comentan. Y este pues ya es la cerecita en el pastel, el tema de la responsabilidad. Ya cuando pasamos por los aspectos constitucionales de las contribuciones, por elementos esenciales para su cumplimiento, llegamos a este tema de las sanciones. Y en este capítulo de responsabilidad punitiva nos señala la maestra que tenemos, por ejemplo, sanciones pecuniarias, en donde la multa es la reina de las sanciones. Ella, de hecho, la escuchaba ayer también en una participación en la Facultad de Derecho, donde reiteraba esta conclusión, ¿no? Que la multa es la reina de las sanciones. Sí, pero no es la única. Así que, ojo, no es la única. Tenemos también sanciones corporales, como la privación de la libertad, y esta sobre todo también se da en materia administrativa, pero básicamente la encontramos en el ámbito penal. Y existen sanciones de contenido diverso, ¿como cuáles? Tenemos la clausura, la suspensión de actividades y la pérdida de derechos, por ejemplo, para obtener estímulos fiscales. Pero no solo para obtener estímulos, sino, por ejemplo, para algún beneficio, tales como la obtención de una reducción de una multa, o para pago en parcialidades, o para devoluciones, o para nuestra opinión de cumplimiento, o que nos envían a buró de crédito, y muchas otras. O sea, el contenido no es pecuniario, ni es privativo de libertad, pero conllevan aspectos que pueden afectar la operación, las actividades y hasta la imagen que pueden tener los contribuyentes. Es más, o sea, tan solo les quita la paz mental. Y ahorita, por ejemplo, a una persona que se le restrinja temporalmente el certificado de sello digital o se cancele definitivamente no puede facturar. Y al no poder facturar, entonces no puede percibir ingresos. Ahí, bueno, podríamos decir, pues sí, afecta a un aspecto pecuniario, ¿sí? Pero lo que estamos afectando no es el dinero, no es el ingreso, es como tal la facturación que se puede hacer, el uso del certificado. Entonces, esto es bien importante. Tal vez en esta encuesta no se le haga esto del conocimiento a las personas. Es probable. Tal vez es algo que se hace rápido, se obtiene una respuesta rápida. Entonces, no aplica únicamente para multas. También tenemos estas famosas sanciones de contenido diverso que pueden afectar muchísimo, muchísimo en verdad la operación cotidiana de los contribuyentes. Entonces, ¿qué es la percepción de riesgo? Justamente ese sentimiento que podemos tener las personas de que ante un incumplimiento el fisco nos sanciona. ¿Y cómo nos puede sancionar? Con multas, con bloqueos, con restricción de derechos, con publicación en listados, etc., etc., etc. Híjole, querida amiga, apenas damos la mitad del programa y ya te pusiste muy intensa con esto de las multas y las sanciones. Ya hasta miedo nos dio. Pero fíjate, es importante que nosotros los que somos contribuyentes sepamos todo esto para no incurrir justo pues en este tipo de sanciones. Es por eso que me gustaría abundar un poquito más y que nos pudieras dar algunos ejemplos de acciones o omisiones de carácter fiscal que ameriten justo
incurrir en estas sanciones? Sí, maestra, con mucho gusto. Pues mire, precisamente en el libro que refería, en el capítulo de la responsabilidad punitiva, la maestra Edna pues nos da un breve catálogo. Digo, tengo muchos más, ¿eh? Pero ahorita podemos enfocarnos en estos. Tenemos, por ejemplo, algunas conductas que tienen que ver con aspectos fiscales tales como el contrabando equiparado, ¿no? O sea, esto implica una omisión en el pago de nuestras contribuciones o una realización inadecuada de la contabilidad. Hay algunas también enfocadas en el Registro Federal de Contribuyentes y este, por ejemplo, me llama a mí mucho la atención. De hecho, es parte de mi análisis en la tesis de doctorado, cómo estos aspectos formales inciden y se vuelven prácticamente en aspectos de fondo, porque el Registro Federal de Contribuyentes tiene información que proporciona el mismo contribuyente, la misma persona cuando se inscribe. Desafortunadamente no tenemos una capacitación y una educación adecuada para saber cuál es el régimen que nos conviene. Es más, ni siquiera sabemos el común de la población, y yo lo digo porque yo también me inscribí al registro hace muchos años y no tenía este conocimiento de cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que ese domicilio sea uno que cumpla con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Y, por ejemplo, pues no registrarse es una omisión, ¿no? Que también conlleva sanciones. Inclusive se llegan a hacer invitaciones, cartas de invitación a las personas que, por ejemplo, perciben alguna cantidad que es depositada en su cuenta. Lo lógico es que de esa cantidad, que de ese ingreso, haya una declaración, tal vez informativa, porque no fue propiamente un ingreso, pero si no es de estas características, entonces tendría que presentarse una declaración anual. Y no la hay. Entonces, pues se tienen los datos que los bancos proporcionaron de las personas y a ellas se les envía una carta de invitación. Uno, para que se inscriban y dos, pues para que paguen, ¿no? Porque eso es lo principal. No lo encontramos a usted cumplido en una obligación. Otra que tenemos, por ejemplo, pues la de no realizar nuestros pagos provisionales o expedir constancias con errores, ¿no? Ahora, bueno, ya desde algún par de años se tiene conocimiento que todos los comprobantes fiscales deben contener el código postal, no todo el domicilio, no toda la dirección, pero sí el código postal. Entonces, carecer de este requisito, pues nos puede traer algunas sanciones. Otra importante, no cumplir con los requerimientos de las autoridades. Por ejemplo, si se presenta una solicitud de reducción de multas y no se cumplieron con todos los requisitos, la autoridad va a emitir un requerimiento para que en determinado plazo, 10 días generalmente, se presenten la documentación o la información faltante. Y se apercibe que en caso de no cumplirlo, pues se tendrá por no presentado. Entonces, incumplir con este requerimiento, si lo vemos de alguna manera, la sanción va a ser que la tenemos por no presentada. No es pecuniario, pero va a tener la consecuencia de no atender la solicitud del contribuyente, no favorecerle en este caso con una reducción. Si, por ejemplo, pensemos también en un tema de pago en parcialidades que pudiera estar solicitando una persona, pero que no tiene activo su buzón tributario, pues no le podemos otorgar el beneficio, porque ese requisito formal es indispensable que se cumpla para poder otorgar el beneficio. En temas de reducción, vuelvo al tema de reducción de multas. Y los comento porque estos se manejan constantemente en las áreas de recaudación. Y si, por ejemplo, la persona física o moral no es localizada en su domicilio fiscal, resulta que no lo ocupa, que ya lo vació inclusive, que acude solo esporádicamente, que nadie lo conoce y por lo tanto las autoridades fiscales cuando los buscan para verificar el domicilio no los localizan, pues el efecto es que se niegue esta reducción. Y probablemente el contribuyente le urgía tener la misma para realizar el pago, para que con eso pues se liberaran toda otra serie de acciones
que estaban afectando a lo mejor en su actividad económica. A lo mejor una opinión de cumplimiento porque tiene un crédito fiscal que está votando. O sea, en la opinión de cumplimiento se muestran, se reflejan obligaciones incumplidas, como son las obligaciones periódicas y créditos fiscales. Y también cuando el contribuyente no es localizado en su domicilio. Entonces, esta no localización pudiera traer como consecuencia que no se otorgue el beneficio y más aún que eso refleje en las otras acciones que requería el contribuyente para poder regularizarse o continuar con sus actividades. No llevar la contabilidad también es otro de los ejemplos de acción, bueno, en este caso de omisión, que es sancionada por el fisco. Y tenemos, por ejemplo, las relativas a el ejercicio de facultades de comprobación. Desafortunadamente, es común que se acude al domicilio, se deja un citatorio para que al día siguiente el representante legal de la empresa nos espere y se pueda llevar a cabo la diligencia, o más bien comience la visita domiciliaria y resulta que ya nos cierran la puerta, que ya no nos dejan pasar, que desde abajo ya tiene instrucción el guardia o la persona de seguridad de no permitirnos el acceso. O, más curioso, llegamos y nos exhiben un aviso de cambio de domicilio y se fueron a otro estado. Entonces, sí advertimos que estas conductas, pues, son ciertas estrategias que llevan a cabo los contribuyentes para no cumplir, para que la autoridad no los encuentre, para romper ese lazo, ese vínculo que se tiene con la autoridad, en este caso a través del domicilio fiscal. Entonces, pues se pueden detonar a partir de esa negativa a recibir la visita, por ejemplo, un aseguramiento de bienes, una inmovilización de cuentas. Puede traer, por ejemplo, también ya en otros aspectos, incluso la suspensión de los padrones. Todos aquellos que son importadores, bueno, tienen que tener sus obligaciones fiscales cumplidas o en su caso garantizadas. Y eso, si no, hay que preguntárselo a los agentes aduanales, ¿no? No pueden tener créditos fiscales. ¿Por qué? Porque inclusive la mercancía puede quedar detenida. Si el contribuyente no está localizado en su domicilio, la mercancía puede quedar detenida. Si no me encuentran en mi domicilio, no me otorgan un permiso o no consigo el alta en algún padrón, como el padrón de importadores. Entonces, son muchísimas. Muchísimas, creo que ni nos daría tiempo de mencionar toda la serie de sanciones que se pueden resentir ante el incumplimiento de obligaciones de fondo y de forma, maestra. Pero qué claro lo explicas, mi querida amiga. Fíjate que nos dicen en el auditorio que si podríamos mencionar nuevamente el libro y la editorial. Sí, con mucho gusto. Ese libro, Teoría General de las Contribuciones, de Tirán Loblanch, solo que como tengo el fondo borrosito, tal vez no se vea muy bien, pero así se denomina, Teoría General de las Contribuciones. Lo edita también la UNAM y la Facultad de Derecho. Y es un libro, bueno, sumamente actual, del año pasado, yo lo compré el año pasado, y creo que me ha servido muchísimo, más ahorita para la investigación y para estas charlas, por supuesto que también me ayuda. Por eso digo, siempre recomiendo que lo tengan en su biblioteca. Y también el CUEC tiene ahorita obras importantes, una, por ejemplo, del doctor Miguel Ángel Vázquez, Sí. que tiene que ver justamente con la materia fiscal. También ya están por parte del doctor Adar Moreno los de Derecho Fiscal Internacional. Entonces, también ahí hay una biblioteca importante que podemos allegarnos y tener en nuestros libros para la consulta constante. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, es muy breve. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a la transmisión de estos martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy, martes 15 de octubre de 2024, con una extraordinaria especialista en el tema, la doctora Telma Elizabeth Merino González, quien propone al foro el tema medidas de percepción de riesgo en materia fiscal federal. Querida amiga, la verdad es que lo dices muy clarito y la verdad es que si así son todos los nuevos integrantes del SAT, pues creo que lo van a hacer muy bien.
porque decías algo que me parece a mí muy importante, que no se pierda la comunicación, porque la actividad recaudatoria pues no siempre es igual de los dos lados y la comunicación es muy importante para que se pueda cumplir. Dentro de muchas ideas que has expresado, hay una que decías depositaria infiel. ¿Qué es eso? ¿Son algunas conductas en los contribuyentes? ¿O a qué se refiere? Sí, maestro. La depositaria infiel, mire, es muy interesante. Está ubicado dentro del capítulo ya de delitos fiscales y esos delitos especiales que no están contenidos en el Código Penal. En este caso lo tenemos previsto en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación. Y este nos señala que se puede imponer una sanción de 3 meses a 6 años de prisión al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieran constituido, si el valor de lo dispuesto no excede actualmente de 200,000, poco más de 200,000 pesos. Cuando exceda, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. Entonces, ¿qué es la depositaria infiel? Cuando existe un crédito fiscal, es decir, un adeudo, una obligación que no fue cumplida en tiempo, y se determina, ya sea por parte de alguna de las autoridades fiscalizadoras o se autodetermina por el propio contribuyente, que bueno, recordemos que es una facultad de las personas la determinación de sus propias contribuciones, artículo 6 del Código Fiscal. Si existe ese principio de buena fe en donde va a ser la propia persona, el propio obligado, el que va a determinar cuánto es lo que adeuda, pero la autoridad conserva la facultad de revisar si estos pagos, si estas obligaciones son de las cantidades que definió. Cuando ya existe como tal ese crédito, si el contribuyente no realiza su pago, entonces se llevan a cabo acciones del procedimiento administrativo de ejecución para lograr su recuperación. Y aquí ya tenemos también un abanico de posibilidades, porque se puede acudir directamente al domicilio, requerir el pago y en caso de que no se exhiba el mismo, proceder al embargo. Si realizamos el embargo de bienes muebles o inclusive de bienes inmuebles de los que ya hicimos alguna investigación y obtuvimos sus datos, o la misma persona que atiende la diligencia señala estos bienes, o por ejemplo hacemos algún embargo de derechos, de regalías, de marcas, de patentes, es necesario que designemos a un depositario. También pueden ser embargadas las negociaciones. Y tenemos que designar a una persona que va a ser la responsable de hacer la recuperación de por lo menos el 10% mensual que se va a aplicar al pago del crédito. Esta persona es al que nombramos o al que denominamos depositario y puede ser un depositario interventor, ya sea en este tema de las negociaciones con grado de interventor o solo con cargo a caja. Y son distintas las obligaciones. De las más importantes, pues es informar periódicamente, mes con mes, cuáles son las acciones que realizó, cuáles son las actividades que está desempeñando en el lugar, quiénes son los clientes, cuáles pagos fueron realizados, qué otras obligaciones tiene a su cargo la empresa, si está en números rojos, si tuvo que hacer pagos, si tuvo inclusive que pagar algunas liquidaciones, etc. O sea, funciona como un administrador de la empresa, sustituye o puede llegar hasta sustituir a la persona que venía desempeñando la administración. Entonces, es una responsabilidad muy importante la que se asigna a estas personas, a estos depositarios, y hay que mencionarlo. Hay ocasiones en que las personas que nos atienden en el domicilio, pues aceptan estos cargos, pero no son personas que tengan facultades o posibilidades de decidir qué se hace en la empresa. Son empleados, son colaboradores, son a lo mejor el contador o el abogado, son ayudantes en la empresa.
pero no son las personas que toman las decisiones, no son el mismísimo representante o algún socio o un accionista. Y estas personas pues se enfrascan, lo toman casi personal y dan la vida por la empresa y aceptan el cargo de depositario. Y el empresario, el titular, etcétera, o a veces hasta ellos, disponen de los bienes. Es decir, los venden, los regalan. Obviamente hay bienes que pueden continuar en uso para que la idea, por ejemplo, de las intervenciones, pues es que la negociación no quiebre, sino que continúe la operación para seguir recuperando. Y esta persona pues tiene que hacer todas las acciones necesarias para la conservación de esos bienes. Pero hay quienes los venden, ¿no? Disponen de ellos, los regalan, etcétera, o también cambian de domicilio fiscal y no nos informan a dónde están. Cuando vamos a ese nuevo domicilio, pues no encontramos los bienes que habíamos embargado. Ese es un depositario infiel que no cuidó, no tuvo el detalle, ¿verdad?, de informarle a la autoridad, oye, me voy a cambiar. Oye, es que tales bienes, pues resulta que ya no sirvieron, que se echaron a perder, fue necesario venderlos para esto, para lo otro, pero te sustituyo, te ofrezco estos otros. No, es el común, desafortunadamente, que no se nos haga de conocimiento nada de lo que se hizo con los bienes. Y entonces esas conductas encuadran, pueden encuadrar en este tipo penal especial, que esa persona disponga para sí. Y no trae una multa, o sea, su sanción no es pecuniaria. Sanción de 3 meses a 6 años y dependiendo el importe de los bienes, puede aumentar de 3 a 9 años de prisión. Entonces, es una figura importante. No habría que echar en saco roto cuando se le informa a las personas cuáles son las obligaciones que tienen que llevar a cabo. De alguna manera, mi impresión, a ver si que esto es únicamente en el rango de opinión, que las personas pues no conocen cuáles pueden ser las consecuencias, aunque se los digamos, ¿eh? Algunos lo consideran incluso como una amenaza. Esto usted me está amenazando. Pues no, es que le estoy informando que el artículo no señala cuál es la penalidad en la que se podría incurrir si usted no cuida los bienes. Mm. Esa es particularmente la depositaria en filo, como una de las sanciones que estoy segura muchas personas desconocen. Ya cuando nos vemos con el Ministerio Público es cuando se dan cuenta, ¿verdad? Que lo que hicieron no estuvo tan padre, porque a lo mejor, insisto, ellos no toman las decisiones y sin embargo fueron a los que sacrificaron, que sí decidieron firmar, que sí optaron por aceptar ese cargo y que las otras personas, que los verdaderos responsables, dispusieron de los bienes y a ellos, a estos depositarios que nombramos, son a los que les vamos a exigir que los entreguen. Entonces, ante ese incumplimiento de entregar los bienes, la autoridad puede solicitar a través de una querella al área jurídica que integre una solicitud a el Ministerio Público y aplique, bueno, para que se investigue sobre este delito y se aplique esta visión preventiva. Qué importante lo que nos comentas, querida amiga, porque pues derivado de esta necesidad de recaudar, pues por supuesto que hay que iniciar con esta notificación y con esta búsqueda de las personas, ya sean depositarios o ya sean aquellos que tienen que pagar las contribuciones. Por eso es que me gustaría, a ver si nos puedes abundar un poquito más. ¿Qué pasa a ustedes como funcionarios públicos? ¿Qué es lo que tienen que hacer en el caso de que este domicilio fiscal sea desocupado o desaparezca? Sí, maestra, con mucho gusto. Bien, este también es un tema muy interesante porque el artículo 110 del Código Fiscal nos habla acerca de este delito también, que es el de la desocupación o la desaparición del domicilio fiscal. También algo que pasa diariamente, ¿no? Nos vamos del domicilio, no presentamos nuestro aviso, que es realmente lo que se está reprochando como contribuyentes, sí, como personas con distintas actividades, sobre todo ahora que tenemos nuevas formas de trabajar, nuevas formas de llegarnos de clientes, de recursos, pues es probable que no estemos todo el tiempo en el domicilio. Hay quienes inclusive pues ya lo que hacen es señalar su casa, su domicilio particular para que ese sea el domicilio fiscal. Peor aún, cuando lo llegan a hacer con el domicilio de sus familiares. Luego ahí estamos dándole lata a la abuelita, a la mamá, y se enoja con nosotros. Pero lo cierto es que nosotros no les obligamos a señalar ese domicilio fiscal.
Y bueno, es común, desafortunadamente, que se aleje la persona de este lugar. Algo que está en boga ya desde hace muchos años, no es algo tan reciente, pero que diariamente vemos las desafortunadas consecuencias, tiene que ver con esos domicilios que conocemos como virtuales, que corresponden a edificios o a pisos que se rentan, a veces el piso completo, pero genera más recursos cuando lo rento por oficinas. Y más aún cuando lo que hago es prestar un servicio, o sea, no hablamos de un arrendamiento ni un subarrendamiento, hablamos de la prestación de un servicio de atención telefónica, de recepción de documentos, de recepción de notificaciones, de avisos, de uso de una sala para conferencias, de equipo, inclusive para hacer una proyección, espacios para tener juntas con clientes, con los empleados, para tener capacitación, etcétera. Pero que realmente ninguno de los bienes que se encuentran en ese domicilio son propiedad de la persona física o moral responsable, sí a la que vamos a buscar. No es un pecado, realmente no lo es. Sin embargo, advertimos que es una estrategia común por parte de las personas señalar estos domicilios. Y esto realmente no cumple con los requisitos que establece el artículo 10 del Código Fiscal, porque este precepto nos habla acerca de qué debemos entender por domicilio fiscal. Depende si se trata de persona física o de persona moral, y tiene que ver con las actividades. En el caso de las personas físicas, una actividad preponderante, el local, nos habla mucho del local en donde se realizan estas actividades. E inclusive sí se puede llegar a hacer hasta el domicilio fiscal, siempre que acreditemos que nuestros ingresos, que el dinerito, viene de ese lugar, que lo realizamos, que la actividad que realizamos se hace en ese domicilio particular. Sí es posible. Y en el caso de personas morales, es muy interesante porque lo que señala el código y su reglamento es que debe ser el local en donde se encuentre la persona o las personas que tengan el poder de decisión, del control, de la administración y de las actividades que realiza la persona moral. Es decir, no se trata únicamente de encontrar la oficina, la casa, la bodega, sino de encontrar a la persona que toma las decisiones. ¿Y por qué? Pues porque las personas morales se obligan, actúan a través de las personas físicas. Y las personas físicas, sí, esas a las que desde el acta constitutiva se determina cuáles son sus atribuciones, hay unas que a lo mejor solo aportan recursos, solo aportaron bienes y otras que son las encargadas de las decisiones, de administrar. El fisco a quien busca es a esa persona, la que tenga conocimiento de lo que hace la actividad y que tenga ese poder inclusive de decidir qué hacer respecto de los bienes. Ofrecer una garantía es disponer de los bienes. Ofrecer un bien para embargo ya se va acercando a la disposición de los bienes. Obviamente, aquí no han salido del patrimonio de la esfera del contribuyente, pero sí los va a afectar. Entonces, si el domicilio fiscal no cumple con estos requisitos, entonces podría estarse encuadrando en este tipo penal especial, ¿sí? La desocupación o la desaparición. ¿Qué es una, qué es otra? La desocupación es aquella acción a través de la cual la persona deja libre de obstáculos y deja libre de bienes un lugar. El lugar que ocupaba como su domicilio fiscal lo deja vacío. A veces ni siquiera estuvieron sus cosas ahí, ¿no? Esa es una realidad. Ni siquiera estuvieron ahí sus cosas, simplemente le recibían su documentación. Pero si esa persona, y es típico, ya no paga la renta, entonces ya no la conocen, ya no le reciben y ya nada, ¿no? Ahora sí que yo ni lo conozco. Puede ser que yo no advierta, como autoridad, yo no advierta cuando ese local quedó vacío. Pero si cuando me presento, pues yo buscaba a Telma y ahora quien está es la maestra Alejandra, pues evidentemente Telma desocupó. Tan así que ahora quien se encuentra en el domicilio, pues es la maestra Alejandra. Esa es la desocupación. Se busca definitivamente por parte de las personas romper el vínculo, romper la comunicación, que la autoridad no me encuentre. Y aquí lo que se reprocha es no presentar el aviso, porque como refería, pues existen nuevas formas de trabajar. Perfecto. Sí, pero si te vas a cambiar, entonces presenta tu aviso.
y todos contentos, pero en estos casos no lo hacen. Entonces se sigue acudiendo al domicilio que ya se tiene registrado. ¿Qué es la desaparición? El propio artículo 110 nos señala que para que se configure la desaparición, es necesario que la autoridad busque hasta en 3 ocasiones a la persona. ¿Esto qué implica? ¿Cómo se hace en la realidad? Hay un horario, ¿sí? 7:30 a 6 de la tarde, que son las horas hábiles para practicar diligencias. Y todo lo que se haga después se puede habilitar. En este horario, yo puedo buscar a la persona temprano, a mediodía, en la tarde, y si es necesario, habilitar inclusive las horas, los días y las horas. Y me presento en el domicilio para revisar si está o no la persona, si me dan o no noticia de ella. En 3 ocasiones. Si en esas 3 no lo encontré, entonces se presume una desaparición. Y ya sea por la desocupación o por la desaparición, el artículo 110 en la fracción 5 nos señala que quien tenga, que desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso, pues se le puede imponer una sanción de 3 meses a 3 años de prisión. Otra, no nos habla de multa, ¿eh? Nos habla de prisión. Este es un delito y no se le da la importancia suficiente, de verdad. Cada que vamos a los domicilios, recientemente tuve la oportunidad de acudir a unos cuantos para hacer algunas verificaciones. Los domicilios no cumplen con los requisitos. Son oficinas virtuales donde quienes atienden no saben ni cómo se llama la empresa. Es que lo que es lo peor, o sea, ni siquiera tienen información de la empresa. Y hay algunos que todavía nos dicen, déjame hablarle y lo atiendes. No, pues es que yo necesito que la persona esté en el domicilio. No, 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 pero es que él aquí no está, está muy lejos. Pues entonces, o sea, es evidente que ese domicilio no cumple. Entonces, bueno, eso es lo que podría comentarles acerca de la desocupación y la desaparición del domicilio fiscal. Fíjate que soy muy tramposo y te voy a llevar a materia civil. Me gustaría, y va muy ligada con la parte fiscal, es muy importante la responsabilidad solidaria. ¿La responsabilidad solidaria aplica en materia fiscal, querida amiga? Así es, maestro. En la materia fiscal, tenemos a la responsabilidad solidaria, inclusive como una figura a la que se le está dando mayor auge. No tenía tantas fracciones, pero si revisamos nuestro artículo 26 actual, Dios mío, ya tiene como 30. Les confirmo. 39 fracciones, 39 supuestos. Bueno, estos agréguenle, ¿no? Que pueden venir alguno combinadito, pero por lo menos 39 supuestos a través de los cuales la autoridad fiscal puede hacer una determinación, puede emitir una resolución en donde declare que los administradores o que los socios que tienen el control, que tienen control efectivo sobre la sociedad y otras personas, muchísimas, liquidadores, síndicos, bueno, también hasta los notarios de repente están inmiscuidos en estos aspectos, los retenedores, los que adquieren negociaciones, en fin, muchas personas que no tenían nada que ver con la obligación o con el incumplimiento de una persona en concreto, pueden ser responsables solidarios. Inclusive hay una figura, por ejemplo, de otorgamiento de una garantía por parte de un tercero solidario. A lo mejor es la pareja, es un amigo que resulta que tiene un crédito fiscal y por querer hacer nuestra buena obra del día, que él nos pide, oye, por favor, tú que eres próspera y abundante, pues por favor, un inmueble, uno de tus 20 inmuebles que tienes que me prestes, no nada más para que sea garantía, es un asunto que tengo ganado. Y por hacer la buena acción, pues ahí estamos, otorgando la garantía respecto del inmueble. Si el asunto se pierde y ese contribuyente no paga, entonces vamos a hacer efectiva la garantía, que va a implicar rematar ese inmueble. Y cuando estamos hablando del remate, nos referimos a gastos que se tienen que hacer, obviamente las relativas a las inscripciones, a obtener los certificados de gravámenes, a hacer el avalúo, pagar los honorarios del perito. Si no está de acuerdo con el primer dictamen que se hizo, pues también el contribuyente puede ofrecer el suyo. Y si tenemos una discrepancia mayor al 10%, pues la necesidad de hacer un tercero.
como en materia civil también llega a ocurrir. Luego, hacer las publicaciones, estas no cuentan porque, o bueno, no cuestan porque se hacen en la página del SAT, pero se convocan a postores. Y puede que nadie, nadie quiera comprar el inmueble o el bien en general. Y se tendrá que adjudicar a favor del fisco, pero no se adjudica al valor del avalúo. De hecho, la postura legal es de 2/3 partes. Ya estamos sacrificando el valor de ese inmueble. De por sí, a lo mejor un avalúo tanto castigado, pero cuando se emite la convocatoria, la postura legal es de 2/3 partes. Y si nadie lo compra, entonces se lo adjudica al fisco al 60% del valor de avalúo. Probablemente el importe original, el valor original, bueno, no original, el que se determinó en el avalúo para el bien, podía cubrir el crédito, pero ya con estos castigos, definitivamente no lo va a hacer. Y se vuelve una bola de nieve, porque pues ahora tenemos que entregar al INDEP estos bienes y continuar con nuestras gestiones de cobro por la diferencia que no se cubrió. Entonces, bueno, como responsables solidarios, esa es una de las acciones que podemos resentir, que la autoridad fiscal va a emitir una resolución imponiéndome ahora a mí un crédito y yo tendré que responder con mi patrimonio. Si yo soy el administrador único de la empresa o tenemos un consejo de administración y 3, 5 personas tenemos ahí los cargos y las responsabilidades están divididas en, digamos que al 20% de cada una de ellas y todos tenemos el control efectivo, pues todos vamos a estar ahora con la posibilidad de ser responsables solidarios. ¿Qué hace aquí las autoridades fiscales? Realizan una investigación de bienes. Primero se intenta cobrar el adeudo principal y ante la imposibilidad de hacerlo, entonces ahora sí volteamos con los posibles responsables. ¿Y qué tal que ellos, pues sí tienen bienes? Se les va a fincar a ellos un crédito y tendrán que responder con su patrimonio. Claro, al ser un crédito y como todo acto administrativo, pues puede ser susceptible de los medios de defensa, de que se hagan valer todos los medios de defensa y obtener inclusive resoluciones favorables. Pero también si es desfavorable, pues ya tenemos tanto un adeudo a cargo de la empresa como un adeudo a cargo de los administradores o del consejo de administración o de los socios, ¿no? Entonces, esto tampoco es cosa menor. El hecho, por ejemplo, de que andemos prestando nuestros bienes o que participemos también, ¿no? Por la novedad de, sí, yo quiero participar en una empresa, claro, ya tengo unas acciones, sí, pero ¿cuáles son tus responsabilidades y cuáles son las obligaciones que te determinaron allí? Y también he escuchado estrategias que se aplican en donde dicen, a ver, pues tú nombra como las personas que toman las decisiones, como administradores, a personas que no tengan bienes y que los que tengan dinero no tengan ninguna responsabilidad. O sea, también es parte de una estrategia. Por eso también tenemos que tener cuidado, ahora sí que como dicen, a leer las letras chiquitas, porque a lo mejor con la emoción y la novedad de participar en una empresa nos están asignando obligaciones que a la larga nos pueden llevar a ser responsables ante el fisco y tendremos que asumir con nuestro patrimonio. Y si no tenemos los bienes suficientes, también se nos van a aplicar estas medidas de percepción de riesgo y nuestra actividad en general se puede ver afectada, inclusive hasta la imagen, ¿no? Porque pudiéramos aparecer publicados en los listados de contribuyentes incumplidos, entre otras, ¿no? Que existan. Entonces, esto de la responsabilidad solidaria es un tema delicado, delicadísimo, diría yo, y que forma parte también de estas medidas de percepción de riesgo. Pues qué bien que lo has dicho, mi querida amiga. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo esta plática, porque en materia fiscal, la verdad es que no hay como escuchar a la experta. Y esta noche, pues así ha sido. Mi querida amiga Ale, antes de darle la palabra a nuestra extraordinaria invitada de esta noche, ¿quisieras decir algunas palabras? Sí, con todo gusto, querido amigo Vicente. Pues agradecer a nuestra amiga Telma por darnos estos minutitos para darnos esta plática que quedó tan clara y sobre todo tener la visión y el punto de vista de la autoridad, porque no nada más de la doctrina se vive en estos aspectos fiscales, por supuesto, ¿no? Y entonces lo importante que es
y con nuestras obligaciones, que muchas veces, pues ya vimos cómo el contribuyente, pues hace triquiñuela y media para no cumplir con lo que debe. Muchísimas gracias, querida amiga, y Miguel, muchísimas gracias en los controles técnicos, a todos ustedes que hicieron posible este programa esta noche. Mi querida amiga Telma Elizabeth Merino González, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Sí, maestro, pues reiterar mi agradecimiento. Yo feliz de verlos y de poder participar en estos espacios. Cada que me inviten aquí vamos a estar. Todo también por nuestro querido Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Le agradezco, insisto, la invitación y pues espero que haya sido entretenida y que pueda ser de utilidad estos aspectos para nuestro público. Son muy importantes las obligaciones fiscales, sí, por tantas cuestiones que se tienen que cubrir, programas y demás, pero reitero, tengan la confianza de acercarse a las oficinas de las autoridades. Les vamos a atender bien, es nuestra responsabilidad y les haremos saber todos los beneficios que pueden tener para ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales. Muchísimas gracias. Así clarito, muy bien dicho. La doctora Telma Elizabeth Merino González, en esta noche de martes 15 de octubre de 2024, quien propuso al foro el tema medidas de percepción de riesgo en materia fiscal federal. Soy Cue, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.